Cordial saludo, profe Germán Arturo Marcillo. Mi nombre es Joan Sebastián López López, pertenezco al programa de Ingeniería Civil, cuarto semestre de la sede de Túquerres. Estoy cursando la asignatura de cálculo multivariable y a continuación daré solución al problema 2 del segundo parcial. Bien, el problema a desarrollar dice lo siguiente: demostrar que si z, x al cuadrado y al cuadrado sobre x más y, entonces x por la segunda derivada de z con respecto a x más y por la segunda derivada de z con respecto a y va a ser igual a 2 por la derivada de z con respecto a x. Bien, para el desarrollo de este problema lo primero que tenemos que hacer es encontrar las derivadas que nos pide el problema. Vamos a hallar la primera derivada, que es la derivada de z con respecto a x de esta ecuación. Bien, la derivada de la división de funciones se define como la derivada del numerador, que en este caso sería 2xy al cuadrado, por el denominador menos el numerador sobre el denominador al cuadrado. Bien, operamos los paréntesis, sería 2x al cuadrado y al cuadrado más 2xy a la 4 y a la 3 menos x al cuadrado y a la 2 sobre x más y al cuadrado. Bien, tenemos términos semejantes, x al cuadrado y al cuadrado más 2xy a la 3 sobre x más y al cuadrado. Bien, factor común, y al cuadrado, x al cuadrado más 2xy sobre x más y al cuadrado. Bien, igualmente x es factor común, sería de x más 2y sobre x más y al cuadrado. Bien, esta es la derivada de z con respecto a x. Ya encontramos la primera derivada de z con respecto a x. Ahora sí, debemos hallar la segunda derivada de z con respecto a x. Bien, entonces tenemos d2z sobre dx. Como lo habíamos dicho, nuevamente vamos a derivar por x. Para facilitar procesos vamos a utilizar esta ecuación, puesto que x se encuentra agrupada. Entonces sería y al cuadrado, x al cuadrado más 2xy sobre x más y al cuadrado. Bien, igualmente como lo hicimos anteriormente, por medio de la derivación de la división de dos funciones, se define como la derivada del numerador, que en este caso, como es por x, sería 2x más 2y, por el denominador, que sería x más y al cuadrado, menos la derivada del denominador, sale el 2, este sería el numerador, x a la 2 más 2xy por x más y. Todo esto sobre el denominador al cuadrado, que sería x más y, como ya está elevado a la 2, sería la 4. Bien, tenemos ya la 2, podemos sacar factor común, nos quedaría x más y, y efectuamos la operación, x más y a la 3 menos 2x al cuadrado más 2xy, x más y, todo esto, x más y a la 4. Bien, tenemos factor común, x más y, entonces sería y al cuadrado, sale el factor común que sería x más y, 2, factor común de x más y a la 2, menos 2x a la 2 más 2x. Cerramos
y x más y a la 4. Términos semejantes podemos cancelarlos. De igual forma, nos damos cuenta que aquí tenemos un binomio, lo podemos desarrollar. Entonces esto sería igual y al cuadrado 2 por x al cuadrado, doble producto del primero por el segundo, y al cuadrado menos 2x a la 2 más 2xy. Bien, esto sobre x más y a la 3, pero cancelamos un término. Desarrollamos los paréntesis, y al cuadrado, te quedaría 2x a la 2 más 4xy más 2y a la 2 menos 2x a la 2 menos 4xy. Todo esto sobre x más y a la 3. Operamos los términos semejantes, 2x menos 2x a la 2, menos 4y más 4y, y nos queda solo 2y a la 4 sobre x más y a la 3. Esta es la segunda derivada de z con respecto a x. Bien, nos falta hallar por último la segunda derivada de z con respecto a y. Entonces vamos a utilizar el mismo proceso que habíamos utilizado antes, la segunda derivada de z con respecto a y. Como lo hicimos anteriormente, para agilizar procesos, vamos a utilizar otra ecuación que represente la última derivada de la que ya habíamos hallado de la derivada de z con respecto a x. Entonces sería x al cuadrado y al cuadrado más 2xy a la 3 sobre x más y a la 2. Igualmente aplicamos la derivación de la división de funciones. Entonces la derivada del numerador sería con respecto a y 2x 2y más 6xy a la 2 por el denominador x más y al cuadrado menos la derivada del denominador sale en 2. Este sería el numerador x2 y a la 2 más 2x y a la 3 por x más y. Bien. Sobre el denominador al cuadrado, x más y, como ya está la 2, se eleva a la 4. Bien. Entonces, vemos que tenemos factor común 2xy, sería factor común de x más 2, 3, se queda sin x, 3y. Esto sería x más y al cuadrado menos 2. Aquí podemos sacar x y y. Entonces sería, multiplicamos el factor común de esto de x y y por 2. Y esto sería xy más 2y al cuadrado x más y. Todo esto sobre x más y a la 4. Bien, nuevamente nos damos cuenta que tenemos factor común aquí, entonces, y tenemos de igual forma 2xy y 2xy. Entonces podemos sacar dos factores comunes que serían 2xy y x más y, factor común de x más 3y, x más y menos xy más 2y al cuadrado.
corchete. Y esto sobre x más y a la 4. Bien, cancelamos términos semejantes y desarrollamos las operaciones dentro del paréntesis. Aquí tendremos que sería x al cuadrado más xy más 3xy más 3y al cuadrado menos xy más 2y al cuadrado, todo esto por x más y a la 3. Y bien, pues realizamos las operaciones correspondientes. Tenemos xy menos xy, tenemos 3y a la 2, perdón, aquí es menos 2y a la 2 nos quedaría al cuadrado, entonces esto sería igual a 2x y x a la 2 más 3xy más y al cuadrado sobre x más y a la 3. Bien, esta es la segunda derivada de z con respecto a y. Listo. Ya que hemos encontrado todas las derivadas que nos pedía el problema, nos encasillamos en demostrar lo que nos pedía el problema, que dice que x por la segunda derivada de z sobre con respecto a dx más y por la segunda derivada de z con respecto a y, esto va a ser igual a x, la derivada de z, la segunda derivada de z con respecto a y es 2y a la 4 sobre x más y a la 3 más y es 2xy, y la segunda derivada de z con respecto a y es 2xy, x al cuadrado más 3xy más y al cuadrado. Todo esto dividido entre x más y a la 3. Bien, nos damos cuenta que tiene igual denominador, por tanto las operaciones solo se van a realizar con el denominador. Entonces tenemos que sería 2xy a la 4 más 2xy a la 2, esto es x a la 2 más 3xy más y al cuadrado, esto sobre igual el mismo denominador, x más y a la 3. Bien, desarrollamos las operaciones del paréntesis, 2xy a la 4 más 2x a la 3 y a la 2 más 6x a la 2 y a la 3 más 2x y a la 4. Todo esto sobre x más y a la 3. Tenemos términos semejantes, 4xy a la 4 más 2x a la 3 y a la 2 más 2x a la 3 y a la 2 más 6x a la 2 y a la 3, esto sobre x más y a la 3. Igual. Bien, tenemos arriba factor común a 2x y a la 2, esto por 2y a la 2
más x a la 2 más 3xy. Esto sobre x más y a la 3. Bien, a continuación vamos a expresar 3xy como xy más 2y con el fin de obtener y agrupar pares. Entonces sería 2xy a la 2, x a la 2 más xy más 2xy más 2y a la 2 sobre x más y a la 3. Bien, con esto podemos agrupar pares. Entonces, y sería 2xy a la 2. Sacamos factor común, que sería x, factor común de x más y. De igual forma podemos sacar factor común a los dos de acá, que sería el factor común 2y, factor de x más y, cerramos corchetes, x más y a la 3. Y también de igual forma podemos sacar factor común de x más y. Entonces tendríamos que sería 2xy a la 2, factor común de x más y. Y esto sería factor común de x más 2y. Todo esto sobre x más y a la 3. Podemos cancelar términos. Y esto sería igual a 2xy a la 2 por x más 2y sobre x más y al cuadrado. Y si sacamos la constante 2, quedaría xy a la 2, x más 2y, y esto sobre x más y al cuadrado. Y esto ya lo habíamos definido como la derivada, la primera derivada de z con respecto a x. Por lo tanto, si se cumple la demostración. Muchas gracias, profe.